Somos uno. Nexo TV. Buenas tardes, Dios te bendiga. Teología es el acto de pensar la fe y más específicamente el acto de pensar a Dios, auxiliándonos de todos los recursos que Él nos ha dado y principalmente basándonos en la revelación escrita que Él nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Si la teología y la Biblia en sí misma fuera tan clara, tan prístina como algunos pretenden afirmar, entonces no hubieran tantas denominaciones ni tantas interpretaciones. Muchos temas de la palabra de Dios son objeto de debate y lamentablemente a veces también objeto de discusión y por ende de mal testimonio. El tema que vamos a abordar hoy tiene bastante información del lado de los que se oponen a él. Si usted hace un recorrido por YouTube o Facebook o cualquiera de las redes sociales, paréntesis, síguenos en todas las redes sociales, bueno, cierro paréntesis. Si usted hace un recorrido por todos estos lugares respecto al tema que vamos a abordar, usted va a encontrar muchísimo contenido que lamentablemente a veces cae en los mensajes peyorativos, burlescos, para ser más claro, a veces machistas. Con esto no quiero decir de que todos los que estén en contra de lo que hoy vamos a exponer necesariamente sean personas que tengan este tipo de actitudes, pero sí es posible caer en ese extremo. Del otro lado, también los que defendemos el tema de hoy, el pastorado en las mujeres, no necesariamente defendemos el pastorado feminista. No es lo mismo ni es igual. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 3 al 5, dice que la mala teología engendra, entre otras cosas, las malas sospechas. El estar constantemente esperando lo peor del que no piensa como pienso yo, refleja de que quizás nuestra sana doctrina no es tan sana. Esto es teología para todos, es un espacio para el diálogo y no para la discusión. El tema de hoy es el pastorado femenino. Soy Emmanuel Rodríguez y bienvenidos. Ocurrió en los Estados Unidos 100 años, 120 años atrás. La primera vez de estos siglos atrás que se habló en lengua fue en la ciudad de Topeka. Y fue una mujer americana. Duró 3 días hablando en lengua. Fue la primera mujer que habló en lengua bautizada por el Espíritu Santo. Y el idioma que hablaba era el chino. Topeka, la capital de la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Kansas. Una de las mujeres también que trajo un avivamiento extraordinario, la primera mujer que habló del Espíritu Santo se llamaba María Esther. Esta mujer era tan poderosa que los milagros eran el pan de cada día. Cosas extraordinarias ocurrían de forma inexplicable e impresionante. Una mujer llamada María Esther. Ojalá alguno de estos machistas hombres tuvieran una gota de la unción que tenía María Esther, trastornara en el mundo. Sin embargo, no la tienen. Una mujer llamada María Esther. Los cánceres, los ciegos veían, los cánceres desaparecían. Cuando una mujer está apasionada por Dios, no le preocupa cómo van a hacer las cosas. Ella solo cree y obedece. Estas dos mujeres fueron las primeras que recibieron la noticia de que ya él no estaba muerto, de que la tumba estaba vacía. Yo creo que es un tiempo maravilloso donde mujeres preciosas de Dios van a recibir revelaciones frescas y nuevas de un nuevo despertar del Espíritu Santo. Así que mujer de Dios, mujer de las naciones, de México, mujeres de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de todo Centroamérica y Suramérica, mujeres de los Estados Unidos, de Europa, del Caribe, levántense, pues Dios cuenta con ustedes. Siento la presencia del Eterno. Dios quiere usar a una Jael en este siglo.
Una Jael va a levantar la estaca. Una Jael va a levantar su estaca y va a destruir todo el enemigo de su familia. Todo aquel enemigo que quiere destruir a sus hijos, su iglesia, su ministerio. Levántate como Jael y destruye cualquier enemigo que quiera destruir tu vida. Destruye con esa estaca la depresión, la soledad, la angustia. Eres más que victoriosa en Cristo Jesús. Y recuerda lo que dice Pablo: en Cristo ya no hay varón ni hembra, todos somos iguales. Pues el mismo Espíritu Santo que está en mí es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Y para final, si una mujer no tiene relevancia en la Biblia, ¿qué hace María embarazada del ser más poderoso? El ángel le dijo: vendrá sobre ti el Espíritu del Dios Altísimo y tú concebirás. Una mujer fue la que dio a luz al ser más grande de toda la tierra, a nuestro Salvador. Creo proféticamente que como María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y cosas saldrán de tu vientre para bendecir a las naciones. Ministerio, dones, estrategia, palabra, sabiduría. Levántate, recuérdate que tú eres poderosa en Tremendo video de nuestro hermano Juan Carlos Harrigan. Yo recalco lo siguiente: hay muy poco material teológico, y no porque no haya argumentación al respecto, tocante al tema del ministerio en las mujeres. La mayoría de la documentación se encuentra en inglés y bueno, hay que hacer el trabajo de traducirla, pero no quiere decir de que no hayan eruditos, personas expertas en Biblia, que puedan justificar correctamente el lugar de las mujeres en el ministerio. Hay varias denominaciones dentro de la gran tradición cristiana que han rescatado esta parte y bueno, vamos a tratar hoy de dar el fundamento bíblico al respecto y tratar de dar un pequeño vistazo a algunas de las objeciones que presentan otros cristianos. Hoy me acompaña una colega, una hermana, una amiga, que es Lixi Arauz, que es profesora del Instituto Bíblico Central de Benecer, también egresada de ahí, a quien le doy la bienvenida. Lixi, bienvenida, Dios te bendiga. Muchas gracias, Emmanuel, por esta invitación. Me siento muy afortunada de estar en este espacio para poder abordar uno de los temas más polémicos que hay, sobre todo en América Latina, que es sobre el ministerio femenino. Agradezco a todos los que nos están escuchando y espero en Dios de que este tema sea una gran bendición para sus vidas. Lamentablemente un tema que en algunas personas inmediatamente los lleva a relacionarlos con ciertos extremos. Algunas personas cuando escuchan pastorado femenino inmediatamente lo relacionan con pastorado feminista. ¿Cómo trazaría una diferencia entre cómo una persona puede apoyar que una mujer sea pastora y no necesariamente apoyar la idea feminista? En primer lugar, tenemos que hacer un vistazo a las Escrituras y darnos cuenta de que el liderazgo de las mujeres dentro de las organizaciones eclesiásticas no nace a partir de este movimiento feminista contemporáneo, sino que se da desde hace mucho tiempo atrás. Vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a mujeres ejerciendo liderazgo en un contexto histórico bastante difícil para ellas. Entonces, el liderazgo de las mujeres, a pesar de que el movimiento feminista en determinado punto fue como un boom para que las mujeres pudieran estar ejerciendo dicho liderazgo, no nace meramente de ahí. Si nosotros hacemos una revisión histórica, nos vamos a dar cuenta de que las mujeres desde el inicio de la iglesia cristiana han ejercido liderazgo. Trasladémonos al Antiguo Testamento. Hay algunos casos bastante curiosos donde Dios hace uso de mujeres para liberar al pueblo, para liderar al pueblo. Obviamente el ejemplo que más se utiliza, el lema en la mayoría de nuestros congresos, es Débora, pero no solamente ella. ¿Qué otras mujeres Dios utilizó en el Antiguo Testamento? Es interesante ver la perspectiva que los autores bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, dan acerca de las mujeres. El primer punto, antes de hablar de todas estas mujeres que fueron líderes como Débora, es necesario hacer un análisis a lo que nos dice el relato de la creación. Por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, y dice la palabra del Señor de que vio que no era bueno que él estuviera solo, sino que hiciera ayuda idónea, podemos darnos cuenta de que ese aspecto, ese término, ayuda idónea,
durante mucho tiempo en varias organizaciones religiosas se ha malinterpretado y se ha visto como ayuda inferior. Pero cuando nosotros hacemos un análisis lingüístico al texto, nos vamos a dar cuenta que esa terminología no hace referencia a una ayuda inferior, sino más bien hace referencia a una ayuda complementaria, a una ayuda igualitaria. Y desde el inicio de los tiempos nos podemos dar cuenta de que Dios en su plan divino siempre fue que tanto el hombre como la mujer ejercieran liderazgo, que tanto el hombre como la mujer fueran mayordomos de la creación. Pero tristemente, a raíz de la entrada del pecado, podemos darnos cuenta que esa perspectiva divina que Dios tenía para la humanidad se fue distorsionando con el paso de los tiempos. La Biblia hay que entenderla como la revelación especial, y la revelación especial tiene dos naturalezas. En primer lugar, es divina porque fue inspirada por Dios, pero también es humana, debido a que fue escrita por hombres que estaban condicionados a su contexto. Y eso es muy importante que nosotros lo analicemos en el Antiguo Testamento, porque a veces nos sentimos mal de que las mujeres sean invisibilizadas en el Antiguo Testamento, pero hay que comprender de que esto se debe a la mentalidad patriarcal en el cual los autores están escribiendo. Y pese a esto, podemos darnos cuenta de que las mujeres en el Antiguo Testamento ejercieron un rol bastante significativo. No solamente en el aspecto doméstico, sino también las mujeres tuvieron una participación en diferentes esferas, tanto políticas como religiosas. Por ejemplo, en el aspecto político podemos encontrar la que tú mencionaste, Manuel, que es Débora, que no solamente fue una líder política, sino también una líder religiosa, que incluso el texto de Jueces nos dice de que el pueblo de Israel la miraba como una madre. Entonces vemos que ella estaba ejerciendo no solamente un tipo de liderazgo, sino otros también. Otro ejemplo que tenemos es la reina Esther, de que vemos de que ella fue una intermediaria para poder liberar al pueblo de Israel bajo la opresión, bajo este complot político que estaba sucediendo. Y también otra, aunque no muy mencionada en varios textos, o sobre todo en los relatos, Hulda, que podemos ver de que era una profetisa que Josías, el rey, fue a meditar con ella para conocer más acerca de la ley de Moisés. Entonces, a pesar de que el rol de la mujer en determinados casos a lo largo del Antiguo Testamento está fijado en un rol doméstico, a pesar de eso podemos encontrar mujeres que son aguerridas, mujeres valientes, mujeres que están ejerciendo un liderazgo incluso en lo doméstico. Por ejemplo, encontramos el caso de Sara con Abraham, que podemos darnos cuenta de que ella comenzó a dialogar con su esposo para ver la situación con Agar. Podemos darnos cuenta cómo Rebeca, ella fue la mente maestra para poder hacer ese complot que hizo con Jacob para robarle la bendición a su hermano. Entonces vemos que a veces pensamos que como las mujeres estaban en un rol doméstico, eran mujeres que estaban totalmente subordinadas, pero a pesar de que están en un ambiente doméstico, vemos que tienen voz y voto, y los autores bíblicos enfatizan esos aspectos. La palabra Ebenezer, estoy seguro que es una palabra que ustedes han escuchado, no significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso fue lo que se dijo en ese lugar. Ebenezer significa piedra de apoyo o piedra de ayuda. Esa palabra ezer es exactamente la misma palabra que se utiliza en Génesis para ayuda idónea. Solamente se le aplica al Señor y a la mujer. O sea, así de grande, así de honorable es el papel que Dios le otorga a esta ayuda no inferior, sino complementaria. Bueno, pasemos a la narrativa del Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? Empecemos por el trato de Jesús con las mujeres, a quienes se acercó y cómo Él rompió muchos paradigmas que se tenían de la cultura de la época. Cuando analizamos a las mujeres en el Nuevo Testamento, hay que prestarle mucha atención a lo que nos dice el Evangelio de Juan, sobre todo. Muchos especialistas en el tema sostienen de que el Evangelio de Juan hace un énfasis bastante particular acerca del rol de las mujeres. Podemos ver que en el ministerio de Jesús las mujeres eran discípulas, y no solamente es que lo andaban siguiendo a todos lados, sino que también el propio Jesús les brindó la oportunidad de profundizarse en las Escrituras. Y podemos darnos cuenta en el Evangelio de Lucas, cuando nos habla acerca de dos hermanas, Marta y María, podemos darnos cuenta de que Marta estaba afanada debido a que estaba Jesús en este lugar y quería darle lo mejor a Jesucristo, pero vemos de que María toma una
actitud bastante revolucionaria para su época. En vez de estar en lo doméstico, ejerciendo los labores que estaba haciendo su hermana, podemos darnos cuenta de que María estuvo bastante interesada en las palabras de Jesús, y algo que me llama bastante la atención del texto es que nos dice que María estaba sentada a los pies de Jesús. Y ese acto de estar sentado a los pies de un maestro significaba de que era un discípulo. Le estaba diciendo al público, a las personas que estaban a su alrededor, de que ella era una discípula de Cristo. Y podemos darnos cuenta de que Jesucristo no tuvo una actitud machista con María, sino que la aceptó e inclusive regañó a Marta por no haber tomado esa misma perspectiva. Déjame salir en defensa de Marta, sí, porque William Barclay, un comentarista bíblico que les recomiendo, deberían de leerlo, cuando vayan a una librería encuentren William Barclay, buenísimo. Él menciona que en Juan capítulo 11, en el diálogo que tiene Jesús y Marta, existe una confesión donde Marta declara a Jesús el Mesías y dice, ¿cómo se nos ha escapado eso? Muchos hacemos énfasis en la confesión de Pedro cuando también tenemos la confesión de Marta, así que empate para Marta, también tuvo su parte buena. Ajá, ¿quién más? Ambas fueron bastante importantes como discípulas. Otro punto bastante importante, sobre todo que me encanta que enfatiza el Evangelio de Juan, es que presenta a María Magdalena como la primer testigo de la resurrección. Y es muy importante porque el Evangelio de Juan hace ese énfasis, pero los otros evangelistas hacen énfasis de que las mujeres, un conjunto de mujeres, llegaron a la tumba y ellas se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, y Jesús les mandó y les comisionó esta tarea de predicar su resurrección a los discípulos, que ellos estaban aterrados debido a que sentían de que iba a pasarles lo mismo que les pasó a Jesús. Estaban encerrados, estaban llorando, tenían miedo de que también ellos fueran crucificados y fueran considerados como delincuentes ante las autoridades romanas. Y podemos darnos cuenta que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres, y que Jesús les dio esa comisión. Y es bastante importante esto, Emmanuel, porque hay que considerar el contexto histórico, donde el testimonio de una mujer no era igual de valioso que el de un hombre. Y Jesús, al menos en mi criterio, cuando Él está dándole esta comisión, Él está dignificando su labor, está diciendo que ahora en el nuevo reino de Dios que se ha establecido a través de su muerte y su resurrección, ya no hay hombre ni mujer, sino que cada uno, sin distinción de género, puede proclamar las buenas nuevas de salvación. Uno de los eruditos más grandes de nuestros tiempos, un anglicano, N.T. Wright, otro autor que les recomiendo. N.T. Wright llama a las mujeres testigos de la resurrección las apóstoles de los apóstoles, porque el mensaje apostólico era el mensaje de la resurrección de Cristo, y las que fueron primeras testigos de ello fueron las mujeres que fueron a los 12 con este mensaje. Entonces esto se vuelve revolucionario. Una cosa más, en los sinópticos, y aquí lo tengo anotado, Mateo 27, versos 55 y 56, Marcos 15, 40 y Lucas 24, 55, el verbo que se utiliza para describir la vida de estas mujeres que estuvieron junto a la cruz, lejano a la cruz también, pero más cerca que los discípulos, y que fueron las primeras testigos de la resurrección, es que ellas eran seguidoras de Cristo, lo cual equivale a un discípulo, a alguien que estuvo cercano a él. Podríamos hablar también de las mujeres de Lucas 8, que dice que le servían con sus bienes. No sé si las tenés ahí en tu lista también. Sí, también podemos abordar de que estas mujeres no solamente estaban siguiéndole a Jesús, sino que también estaban siendo colaboradoras en su ministerio, de que ellas daban su dinero para poder ayudar a Jesucristo a poder sustentar todos los gastos de su ministerio. Ok, vamos a leer algunos de los comentarios que están acá. Denme un segundo y aprovechamos para saludar de paso, ¿no? Gracias a todos los que están ahí en sintonía. Desde España tenemos saludos, Dios les continúe bendiciendo, familia. Tenemos a nuestro hermano Ezequiel Zamora, muchas bendiciones para Litsi, hermana Betty, bendiciones, etcétera. Bueno, de momento no tenemos preguntas, comentarios, ni sugerencias, ni amenazas, que esperemos que no vengan, ¿verdad? Bueno, pasemos a la era apostólica. El libro de los Hechos tiene varias personas que el escritor, el historiador Lucas, describe como parte del ministerio. ¿Podrías mencionar algunas de ellas? Bueno, una de las más significativas en mi criterio
es la que encontramos en Hechos capítulo 16, que nos habla acerca de una mujer bastante importante que era Lidia, que esta mujer es bastante interesante lo que dice Lucas, el autor, era una mujer negociante. Para todos aquellos de que dicen de que la mujer solamente puede estar en el hogar, podemos darnos cuenta que inclusive en el Antiguo Testamento, cuando analizamos la mujer virtuosa, nos vamos a dar cuenta de que es una mujer trabajadora. Entonces, desde la óptica de Dios, siempre la mujer se ha visto como un sujeto trabajador. Y en Hechos vamos a encontrar a Lidia y vamos a darnos cuenta de que ella llega al cristianismo gracias a su encuentro con el apóstol Pablo, y vamos a darnos cuenta de que ella presta su hogar para que sea una iglesia casa. Otra de las mujeres más significativas que encontramos en el libro de Hechos es la que nosotros conocemos como la maestra Priscila, una mujer muy importante, y esto es muy importante que lo abordemos, sobre todo cuando hablemos en las objeciones. Priscila, dice la palabra del Señor, de que estaba casada con Aquila. Siempre vamos a darnos cuenta de que cuando se menciona este matrimonio, en la mayoría de casos se dice Aquila y Priscila, pero cuando ella está haciendo algo activo, siempre se va a mencionar primero el nombre de ella. Y algo muy interesante, un pasaje que encontramos en Hechos capítulo 18, es que encontramos de que Priscila era una maestra de la palabra. Muchos conocemos al gran evangelista Apolos, y dice la palabra del Señor que tanto Aquila como Priscila, ellos le enseñaron a Apolos todo lo relacionado a Cristo para que él pudiera dar un testimonio bastante fiel a la palabra del Señor. Otras mujeres que podemos hablar, porque hay realmente demasiadas, podemos encontrar a la diaconisa Febe, que se menciona en Romanos capítulo 16, y nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo la tenía en bastante estima. Y de hecho también en todo el capítulo de Romanos capítulo 16 nos vamos a encontrar de que el apóstol Pablo menciona a un sinfín de mujeres de que arduamente estaban trabajando con él en el ministerio. Y una de las más controversiales, todos la conocemos, algunos. Todo un programa. Va a haber un programa de todo este tema porque es bastante profundo y es necesario que lo abordemos. Es de la apóstol o posiblemente apóstol, va a depender de las interpretaciones, obviamente, junias. Y el caso de ella es bastante interesante porque en los primeros manuscritos nos vamos a dar cuenta de que su nombre estaba en femenino. Sin embargo, en manuscritos posteriores vamos a darnos cuenta de que su nombre va a ser transformado en un nombre masculino, debido a que los copistas seguramente estaban en contra de que una mujer fuera considerada apóstol. Sí, se nos está yendo el tiempo. Voy a mencionar rápido todas las mujeres que aparecen en Romanos 16 como colaboradoras del ministerio de Pablo. Rapidito: Febe, Priscila, María, Junia, Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia, la madre de Rufo, la hermana de Nereo. Bueno, en fin, no tenemos tiempo para darnos. Se nos fue el tiempo, qué rápido. Miren, hay muchas objeciones respecto al ministerio de la hermana, especialmente porque hay 3 pasajes del Nuevo Testamento que parecieran indicar que la mujer dentro del culto público no tiene permiso de enseñar. Estos pasajes son, omitiendo los versículos porque no tenemos el tiempo, 1 Corintios 11, 1 Corintios 14 y 1 Timoteo capítulo 2. Me voy a centrar en este último pasaje porque el más fuerte, del 12 al 14, a ver si nos lo ponen ahí en la pantalla, dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En Reina Valera dice: no permito a la mujer ejercer autoridad, donde dice ejercer dominio. La palabra autoridad es autoridad violenta. ¿Cuál es el contexto allí de ese pasaje? El contexto de este pasaje hay que comprender de que el apóstol Pablo se está ubicando a una iglesia que se encuentra en Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, en su contexto, en esta ciudad, podemos darnos cuenta de que estaba el culto a una diosa, que era Artemisa, y las mujeres tenían una participación bastante importante. También en toda la carta primera de Timoteo nos vamos a dar cuenta de que estaban entrando en la iglesia falsas doctrinas, falsa enseñanza, y posiblemente las mujeres eran las que estaban más susceptibles a este tipo de enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar este texto y mencionar de que este no es que está prohibiendo que la mujer ejerza autoridad? Simplemente hay que comprenderlo en su contexto y darnos cuenta de que el apóstol Pablo a estas mujeres en particular le está diciendo de que no tienen que enseñar. Esta no es una enseñanza universal, sino que únicamente a esta iglesia.
En unos versículos previos, creo que el verso 8, verso 9, habla acerca de los peinados ostentosos. Si usted busca en el griego, básicamente sería lo que equivale hoy a usar trenza. No conozco una iglesia que prohíba a las mujeres usar trenza. Y la razón es esta, en Éfeso es que estaba el templo de Artemisa y eran sacerdotisas las que oficiaban ahí, sacerdotisas rameras, que practicaban la inmoralidad y que también oficiaban culto a esta diosa, y que su sello distintivo era el utilizar este tipo de peinado. A eso se le llama peinado ostentoso. Sería lo equivalente a decirle a alguien, no vaya en traje de baño a la iglesia, más o menos ese. Ahora, ya que no te vestís como lo que antes fuiste, no tengas la actitud que antes tenías, que era la de enseñar una falsa doctrina contraria a la Escritura. A esto se le llama un argumento ad hoc, o sea, en el momento. Fue una instrucción específica para un problema grande. A grandes problemas, grandes soluciones. Por supuesto, yo sé que va a venir alguien a decir, pero la Biblia lo dice. Mire, la Biblia también dice que hay que saludarse con ósculo santo. Yo casi puedo apostar que en su iglesia, por ejemplo, las mujeres no usan velo, que también lo dice, y también no celebran los ágapes, que son las comidas comunitarias que celebraba la iglesia de la época, y tampoco se saludan de ósculo. Entonces, ¿qué tan bíblico es usted? Así que no podemos tener doble rasero o tener esto sí, esto no. Así que es importante, como les decíamos la semana pasada, estudiar el contexto cultural, gramático, léxico, etcétera, para poder llegar a una conclusión respecto a interpretar un pasaje. Por supuesto, esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que si en su denominación, en su tradición, pues tienen una forma de interpretar la Escritura que impida que las mujeres sean pastoras, bueno, respete su casa. Este es simplemente una oportunidad para dialogar y para conocer otras perspectivas. Litsi, rapidito, vos una vez compartiste un post sobre alguien que prácticamente te menospreció por ser ministra de Jesucristo, así que tal vez lo contás rapidito porque no está yendo tiempo. Bueno, me encontré con un adulto mayor que tenía aproximadamente 70 años y como él me miró una mochila, él me dijo que sí iba a la universidad y entonces yo le dije que sí y de repente él me comenzó a exhortar menospreciando el hecho de que era mujer, tomando textos como que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, que la mujer tiene que estar en su hogar, que no permito a la mujer ejercer, que la mujer caiga en la congregación para limitar mi función como ministro. Entonces, ¿cuál fue la actitud que yo tomé cuando pasé ese momento incómodo? En primer lugar, recordé lo que nos dice la palabra del Señor, que no tengamos discusiones vanas. Y esa persona estaba en una actitud de criticarme, entonces tomé la sabia decisión de mejor abstenerme a tener un diálogo, porque ¿de qué sirve tener un diálogo con una persona que no desea aprender? Y a lo largo del ministerio he enfrentado muchos desafíos, sobre todo al ser ministro joven, pero considero de que todos estos procesos me han ayudado para mi formación ministerial. Seguí adelante, hermana. Y un último comentario, miren, la solución para el machismo, porque esa actitud no es ni siquiera una hermenéutica sana, eso se llama machismo. La solución para el machismo no es el feminismo, la solución para ambos es el evangelio, donde, según el libro de Gálatas, ya no hay distinción entre judío y gentil, entre esclavo y libre, y entre varón y mujer, que por cierto, el biblista alemán Hans-Dieter Benz dice que esto fue revolucionario. Ya existían religiones o dogmas que rompían los paradigmas raciales, rompían los paradigmas de clases, pero solo el cristianismo rompió el paradigma entre el hombre y la mujer. Eso es lo que creemos. Gracias, Lixi, por acompañarnos. También gracias a todos ustedes. La próxima semana vamos a tener aquí al doctor Manuel Gómez para hablar acerca de la preparación teológica de los ministros. Les agradezco un montón que estén ahí. Compártanlo, suscríbanse a la página de Nexo, los pueden seguir en todas las plataformas, están en todo lo que se puedan imaginar, ahí están. Y bueno, lo esperamos la próxima semana. Esto fue Teología para Todos. Dios les bendiga.